Bien, bien, mis hermanos, hoy tenemos un culto donde cerramos el año 2019, es el último culto del 2019 y empezamos otro año que es el 2020, está muy de moda ahorita el 2020, entra el 2020, entramos a una nueva, ¿cómo se llama ese periodo? Década, exactamente. Entonces, es importante saber si en este año se cumplieron mis objetivos, mis metas. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí se han cumplido sus objetivos y sus metas, hermanos? Levanten la mano los que cumplieron sus objetivos y sus metas. Oh, wow, ya van entendiendo. Porque no son sus objetivos ni sus metas, hermanos, son los objetivos y las metas de Dios. Qué bueno, porque ya ven que dentro de lo que es el mundo hay mucha superstición, ¿recuerdan? Y ahorita que viene la fiesta de fin de año, hay un montón de supersticiones, que las maletas, que las prendas rojas, que las amarillas, sí, que muchas cosas, ¿no? Que para viajar, o sea, todo eso es patrañas, no sirven. Son supersticiones, son tradiciones de hombres. Nosotros vivimos, como dice la palabra, un día a la vez. Dice el Señor Jesús que le baste un día a la vez a cada uno su afán, para que de esa manera tú puedas hoy entender que no podemos añadir un día más de vida a nuestra vida, por más que hagas ejercicio, por más que te vitamines, por más que… ¿Recuerdas esa palabra? No puedes añadirle un día más a tu vida, porque muchos se afanan en estarse cuidando para añadirle más vida a su vida, y dice el Señor, no es cierto. ¿Sabes qué es lo único que pasa? Y si es verdad, si te cuidas, si te ejercitas, si te vitaminas, si duermes bien, si eres equilibrado, ¿sabes qué pasa? Que tienes una mejor calidad de vida, eso sí, pero no le vas a añadir un día más de vida a nada. Y en la Biblia, recuerdan que ese día vimos que sí, un hombre que clamó, ¿cuántos años le aventaron más de vida? 15 años más. Pero no es una norma, ¿no? No es una norma que Dios dio como una promesa, sino es algo que Él hizo bajo su soberanía y su voluntad. Punto. Y se acabó. Entonces, hoy, mis hermanos, estamos por cerrar un año más y les he querido traer un culto acerca de cómo viviste, porque tú eres la iglesia, tú eres la iglesia. ¿Cómo viviste como iglesia? ¿Sí? Si realmente se cumplieron esos objetivos en tu vida, si realmente te falta algo por cumplir, los objetivos de Dios como iglesia, y cómo también la vivimos como congregación, porque es importante para nosotros ver que la congregación cristiana tiene que ser sana. No sé si tú has oído hablar de esto, que nosotros vociferamos mucho que somos una iglesia de sana doctrina, y esto viene en la Biblia, ¿sí? No se ha sacado de la manga nada, sino que el Señor, desde que vino a este mundo y empezó a dejar las normas, empezó a dejar los mandamientos, los estatutos, todo cómo se condujera la iglesia, ahí está uno de los versículos. ¿Por qué? Vayan ahí, mi hermano. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo 3:15. Para que ustedes observen si realmente en este año que pasó yo cumplí con lo que Dios me pidió, me acerqué un poquito más. Puede ser que también me haya estancado, puede ser que también no tuve la decisión en base a lo que me pide el Señor para verlo realizado. Todo eso lo vamos a ver ahora, y con un corazón que realmente no te engañe. ¿Ya estás ahí, hermano?
Primera de Timoteo 3:15, y cito: pero en caso que me tarde, dice Pablo, le está diciendo a Timoteo, mira hijo, en la fe voy a ir a verte, pero en caso de que me tarde un poquito, dice aquí, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Y desde ahí estas cartas pastorales están dando un preámbulo, ¿sí?, para ver cómo se debe uno conducir en la casa de Dios. Dice que es la iglesia del Dios vivo. Tú, hermano, eres la iglesia. Es lo que está diciendo. Tú, ¿cómo te vas a conducir ahí? Porque tú eres la iglesia de un Dios que es vivo, no de un ídolo. Que tú antes de conocer realmente a Cristo tenías en tu vida la creencia en Dios, pero era un ídolo. Ahora no. Ahora tú vas a verlo, vas a experimentarlo, vas a practicarlo, lo que es estar sirviéndole y viviendo dentro de ti un Dios que está vivo, ¿ok? Y ese Dios vivo ha puesto en nuestras manos una columna. Miren, esas son las columnas, algo que sostiene para que no se caiga. Ha puesto en nuestras manos la verdad, y nosotros tenemos que sostener esto, y tenemos que afanarnos, tenemos que estudiar, tenemos que quemarnos las pestañas y tenemos que practicar también lo que vamos encontrando, que es la verdad. Porque tú sabes, mi hermano, que últimamente la iglesia está deteriorada. Las doctrinas chuecas. Se enseñan cosas que no son. Se es negocio. Pero dice Pablo, y dice Dios a través de Pablo, hoy yo te voy a encargar a ti eso. Por eso es importante que veamos si en este año nosotros hicimos eso. Y vamos a tener, hermano, que ver 9 propósitos, 9 marcas que nos deja un pastor por ahí, para que nosotros veamos si realmente lo hicimos, lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a sostener. ¿Sí me explico? Ok, pero antes que eso vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por esta preciosa palabra que hoy nos traes. Nos traes instrucción, Señor, para que nosotros veamos de cerca cómo hemos caminado durante este lapso de tiempo, para que quites de nosotros toda superstición y falsa creencia acerca del término de un año y el comienzo de otro. Anteriormente, Señor, nosotros teníamos ciertas costumbres y tradiciones que llevábamos a cabo, pero que no servían de nada. Hoy queremos enfrentar la verdad, aún por muy dolorosa que sea, para poder practicarla, Señor, y que tú estés complacido, porque nos has dado, Señor, como a tus hijos, esas columnas para que nosotros a través de nuestra vida, a través de la práctica que hagamos de ese conocimiento que nos das, sostengamos la verdad, estemos defendiéndola, Señor, y estemos practicándola, y además estemos enseñándola correctamente a otros cristianos. Muchas gracias, Padre. Te damos la honra y la gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén. Ok, ahora sí, hermanos, vamos a ver cuáles son esas 9 marcas. Dice, ¿qué es la primera marca de una congregación? Porque tú eres la iglesia, recuerdas, ¿no? La congregación es donde se reúne la iglesia. Entonces, ¿cómo tiene que ser la predicación en una congregación que tenga sana doctrina, que busque esto del sostén y la defensa de la verdad? ¿Cómo tiene que ser la predicación? Tiene que ser una predicación que le llamamos expositiva, ¿sí? Y ustedes durante todo el año han visto que se ha predicado expositivamente. ¿Qué libro estamos ahorita predicando expositivamente? Mateo. Hicimos unos saltos precisamente por la temporada para poder predicar otras cosas, pero una vez llegue el siguiente domingo, estamos en Mateo capítulo 7, ¿recuerdan? Y vamos a seguir capítulo 7, capítulo 8, hasta el término, si Dios me presta vida,
hasta el término del Evangelio, y ya una vez que se vaya terminando el Evangelio de Mateo, vamos a empezar a orar para saber qué otro libro, carta del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, Dios pone en mi corazón y en el de ustedes para que sea de alimento al pueblo. A mí me está redarguyendo mucho Apocalipsis, pero todavía falta un buen cachito para que terminemos Mateo. Así que, hermanos, pues vayan orando de una vez. Entonces, esta predicación expositiva, ¿qué es? Porque hay mucha gente aquí que a lo mejor ignora qué es una predicación expositiva. Recuerden que tenemos gente nueva. Entonces dice, un sermón expositivo toma el mensaje principal de un pasaje de la Escritura. De este versículo se va a hacer un sermón expositivo. Lo convierte en el mensaje principal del sermón. Nosotros vamos, de todo lo que vamos a ver, de esas 9 marcas, de esos 9 propósitos que un pastor elabora para las iglesias de sana doctrina, para las iglesias que comienzan, para aquellos que vienen a escuchar y pueden ver la temática que lleva su iglesia, si es correcta o no, si la liturgia se basa en esto, si la práctica de la iglesia para que los oyentes y los feligreses y los hijos de Dios crezcan es adecuada o no. De eso se trata. Entonces dice aquí que lo convierte en el mensaje principal del sermón y lo aplica a la vida de hoy. ¿Dónde se encuentra en la Biblia esto? Porque todo tiene que ser avalado por la Biblia. ¿Recuerdan, hermanos? Ok. Según la Escritura, Dios lleva a cabo su voluntad a través de su palabra. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces vamos a ver, mis hermanos, en Isaías 55, vayan a Isaías 55, en el versículo 10 y el 11, para que ustedes vean que según la Escritura, la palabra de Dios, Dios lleva a cabo su voluntad. Dios va a cumplir su voluntad. Y entonces cito, versículo 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Si te das cuenta esa hermosa parábola que está diciendo aquí el Señor, que es una realidad, cómo y de qué manera, o sea, la palabra de Dios cumple su voluntad. Dice, así será mi palabra, como el ejemplo que te está poniendo allá arriba, como los cielos cuando llueve y la nieve, el propósito que tiene. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará lo que yo quiero. ¿Se dan cuenta? Entonces, la predicación expositiva tiene que ser planteada con lo que realmente el Señor quiso decir en ese momento, a la audiencia de ese momento, en la historia de ese momento, en la gramática de ese momento, porque si no se tuerce, hermano. Y cuando dice que la palabra no regresa vacía, muchos toman como nada más lo positivo, ¿no? Tú eres salvo, tú vas a ser salvo, la palabra no regresa vacía, se va a cumplir, hay salvación. Pero también dice, el que no obedece al Hijo, la ira de Dios permanece en él, tampoco regresa vacía en eso. Aquel que no crea, aquel que no obedezca al Hijo, será condenado. La palabra no regresa vacía. Entonces, por esa razón dice, esto significa que si los predicadores quieren que sus sermones estén llenos del poder de Dios, o tu evangelización, hermano, o tu predicación a alguien, o tu trabajo pastoral con alguien, cuando tú andas predicándole a alguien, últimamente, mis hermanos han sido inyectados a través de la palabra para que ellos en la semana, en donde se muevan, sea trabajo, escuela, estudios, familia, vayan a predicar la palabra y no vayan a llegarles con mentiras, a que también reciban a Cristo a través de una oración. No,
O sea, van a llegar a hablar del arrepentimiento, ¿sí? Van a llegar a hablar de la fe, van a llegar a decirle la condición del ser humano que llega, cómo llega a esta tierra. ¿Sí se entiende, hermanos? Entonces, esa situación, dice, si tú quieres, dice, esto significa que si los predicadores quieren que sus sermones, su evangelización y todo lo que ellos van a predicar estén llenos del poder de Dios, deben predicar lo que dice Dios. ¿Sí se entiende? No lo que yo creo, no lo que yo aprendí mal, no lo que a mí se me antoje, no. Porque si yo hoy sé que una oración tomada de un versículo aislado lo hicieron ¿cómo le llaman? Promesa de fe para el cristiano, o sea, profesión de fe, y está equivocada, tengo que dejar de hacerlo, hermano. Tengo que dejar de llegar y decirle a la gente, ¿no te gustaría, Lorenzo, que Dios viniera a vivir a tu corazón? Eso es equivocado. No, yo tengo que llegar con Lorenzo y decirle, ¿sabes qué, mi hermano? Tengo buenas y malas noticias. Según sea la forma como tú prediques, todos tienen su forma de predicar, pero que sea la verdad. La forma como se dé, la forma como se lleve. Porque, por decir, el 24 que fuimos al hospital, pues de repente por ahí le apareció al Eric un médico de esos intelectuales, ¿verdad? Y de repente le dice, oye, pues es que yo creo más en el Dios científico que en el Dios religioso. A ver, éntrenle por ahí. Pero Dios te da la gracia. Dios te da la gracia de la verdad, ¿no? No hay Dios científico, no hay Dios religioso. Eso es un invento del hombre. No, hay ¿qué dijimos ahorita? Un Dios vivo, un Dios vivo al cual se tiene que predicar. La Biblia tiene muchos ejemplos de esta clase de predicación y enseñanza, hermano, de la que pide. Los sacerdotes levitas enseñaron la ley, ¿recuerdan? Vamos a ver Deuteronomio 33:10. Para que tú vayas viendo que tu predicación, tu evangelización y todo lo que vas a llevar a cabo como expositivo, ¿sí? Y fíjense lo que dice Deuteronomio 33:10. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre el altar. ¿Ya se entendió? O sea, eso es lo que ellos van a enseñar, los juicios y las leyes de Dios, no lo que yo creo. Ok. Esdras y los levitas leyeron la ley y comunicaron su sentido. Y Pedro y los apóstoles expusieron la escritura y animaron a sus oyentes a responder. ¿Con qué creen, hermano? Con arrepentimiento y fe. Por eso la evangelización que tú llegues a hacer, cuando tú llegues a hablarle a alguien de Cristo y de su salvación, tienes que hablarle de arrepentimiento y fe. ¿Y el arrepentimiento y fe van primero que el nuevo nacimiento? Yo pregunto. No. Acuérdense que Dios nos hace nacer de nuevo y nos capacita con el arrepentimiento y la fe para llevarla a cabo. En la soberana voluntad de Dios, Él, sin que tú hagas nada, porque es por gracia, te hace nacer de nuevo. Ni cuenta te das. Muchos quieren experimentar una emoción fuerte y sacudidora, como lo que hacen en el mundo cuando van a alguna experiencia espiritual. Hay iglesias cristianas que hacen retiros espirituales. Yo no estoy muy de acuerdo porque se juega mucho la emoción ahí y no sabemos en qué momento Satanás en un momento dado puede hacer de las suyas. Entonces la palabra tiene que ser enseñada en el lugar donde Dios dijo que es una congregación. Y aquí en esta congregación tiene que haber el despertar espiritual y tiene que ser de una manera apacible,
cuando el Espíritu Santo llegue a ti y empiece a transformar tu vida, ¿sí? Cuando tú te empieces a dar cuenta que ya no te levantas tan malhumorado, cuando ya te levantas con el deseo de hacer algo por alguien, ya no te estás fijando tanto en ti, cuando empiezas realmente a conducirte como dice el Espíritu Santo que debemos conducirnos, ya está ahí. ¿Ya te diste cuenta? Él te hace nacer de nuevo y en base al arrepentimiento, porque tú tienes que explicar qué es el arrepentimiento, que es un cambio de juicios, de actitudes, no son sentimientos de culpa. Entonces ahí te empiezas a dar cuenta que ya estás, que el Señor te dio el arrepentimiento, que el Señor puso en ti la fe, ¿sí? Es un don de Dios, no viene de nosotros, Él te lo pone. Y entonces de esa manera dice, por otro lado, Dios condena a aquellos que hablan de su propia imaginación y no de la boca del Señor. Vean lo que dice Jeremías 23:16. Jeremías 23:16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. ¿Ya se entendió, hermanos? Va a haber mucho falso maestro que va a traerte ideas, situaciones, y después vas a salir igual que los católicos. Oye, fíjate que aquí aprendiste mal. No, dicen los católicos, yo lo que dice mi sacerdote. y el evangélico ahora dice, no, mi pastor me dijo. No, no es lo que el pastor diga, es lo que Dios dice. ¿Sí? Por eso aquí te lo está mostrando en Jeremías. Jeremías fue un profeta que más habló de los falsos maestros, que más el Señor se derramó en él para balconear a los falsos maestros. Ok, entonces, hermano, dice aquí, permítanme. Dice aquí, la predicación expositiva es importante porque la palabra de Dios es la que convence, convierte, fíjate bien, convence, convierte, edifica, santifica. ¿A quién? A sus hijos, al pueblo de Dios. Esa es la contundente, no lo que yo creo, no mis opiniones, no lo que yo leí en la psiquiatría o en la psicología. No la puedo compaginar, hermano. No tiene poder lo que es escrito por un hombre caído como tú y como yo. Por eso yo les sugiero, hermano, que cuando ustedes posteen una frase, ya ven que luego los teólogos sacan frases así muy conmovedoras. Sí, sí las han visto, ¿no? Yo las he posteado. Pónganle el versículo bíblico que tiene que llevar esa frase, esa frasecita, le digo yo. Pero pastor, fue Spurgeon. ¿Y qué? ¿Y qué que haya sido Spurgeon? Él fue un hombre caído como tú y como yo. Y las frases que sacó, ya ven que hay un montón de frases, vienen sacadas del Evangelio. Ponle la palabra de poder. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuál es la segunda marca? La segunda marca tiene que haber una teología bíblica. ¿Ok? Ya vimos que la primera tenemos que predicar, evangelizar de una manera expositiva. No lo que yo digo, sino lo que dice la palabra. Ahora, ¿qué es la teología bíblica? Es sana doctrina, hermano. Esto es pensamientos correctos acerca de Dios. Los correctos, de acuerdo a la Escritura. En un sentido más específico, la teología bíblica es entender la historia progresiva del plan de redención desde Génesis hasta Apocalipsis como herramienta hermenéutica. Voy a quitar esto. Como una herramienta hermenéutica. Probablemente esta palabra te suene un poquito rara, hermenéutica. Es una ciencia que ayuda a que nosotros podamos estudiar bien lo que es un libro en su texto y en su contexto, y no nos salgamos de ahí, de lo que quiere decir. Y esta hermenéutica puede ser utilizada para leer inclusive otro tipo de libros, ¿ok? Y podamos encontrar la verdad de lo que dice ese libro. Ok, entonces dice aquí, busca hacer una exégesis. ¿Sabes lo que es una exégesis?
¿Alguien sabe? Levanta su mano. Sí, ¿no? Digo, ya hemos... ¿Sí? ¿Sí sabe? No, no te voy a preguntar. No te voy a decir que explícamela. Levanta tu mano si sabes lo que es una exégesis. Es la aplicación de la hermenéutica. Es exactamente cuando yo voy a tomar este versículo, voy a ver en qué año fue escrito, a quién fue escrito, ¿sí? ¿Qué quiso decir Pablo con la defensa, el sostén y la defensa de la verdad? Para buscarlo dentro de los contextos de arriba y de abajo de la Biblia, y entonces ahí se encuentra la realidad de lo que realmente está hablando Pablo. ¿Sí me entiendes? Esa es la exégesis. Hay otra palabrita muy similar que se llama eisegesis. Eisegesis. Esta es exégesis. Y hay otra similar que se llama exégesis. La exégesis es lo que hace un predicador cuando saca de contexto la palabra. Y él quiere que diga lo que él quiere. Ejemplo, el más conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿No? Ese es un versículo que tú lo utilizas hasta cuando metes un gol. ¿Quién juega todavía? Bueno, cuando metes un gol, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece habla de que Pablo sabe vivir en pobreza y en abundancia. Y ahí eso es lo que está hablando él, en todo lo puedo en Cristo, pero ahora ya es aplicable en todo, ¿cierto o no? En todo. Entonces, cuando tú te das cuenta de esto, tú vas aplicando esa exégesis del texto bíblico en su propio contexto y a la luz del canon. ¿Qué es el canon? El canon es Génesis hasta Apocalipsis, ahí se cerró la Biblia. ¿Y por qué decimos esto, hermano? Porque hay una falsa religión que utiliza más libros, ¿sí? Y ellos tienen un canon más grande. Ok. En la presentación de la multiforme unidad de la Biblia y su consumación en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de la obra redentora de Cristo Jesús. Cuando tú leas un pasaje del Antiguo Testamento, busca a Jesús ahí y ahí lo vas a encontrar. Parece que ahí hay un nuevo. Pásenlo. ¿Dónde se encuentra en la Biblia esto, hermano? Toda la Biblia enseña sana doctrina. Muchos libros del Nuevo Testamento, tales como las cartas de Pablo a los Romanos y a los Efesios, están llenos de rica instrucción doctrinal. Vamos a ver lo que dice Efesios 1:3. Es uno de mis textos favoritos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todo lo que proviene hacia mí por parte de Dios, ¿de dónde dice que viene? De los lugares celestiales, viene directamente del Señor, no ha sido trastocado por ningún ser humano, no ha sido escrito por ningún ser humano que no lleve la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ok? ¿Por qué es importante la teología bíblica? La teología bíblica es esencial para la evangelización. Fíjense bien. ¿Qué es teología? Paco, ¿qué es teología? El estudio de Dios. Y es importante para que evangelicemos. Ahora que fuimos al hospital, que es la evangelización más cercana que tengo ahorita en mente, yo quiero pensar que muchos de ustedes se quedaron un poco estáticos porque no sabían cómo eran las circunstancias. Pero más sin embargo no es cierto. Cuando nosotros decimos vamos a ir a evangelizar, vamos a ir a predicar la palabra de Dios. Y debemos de estar alertas, porque en ese momento está el movimiento de la gente en el hospital. Entradas, salidas, lloran, entran muchos vieron cómo entraron con un dolor, ¿se darán cuenta? Otros ya estaban en la sala de urgencias. Y hay mucha gente que en ese momento, porque ya se volvió como algo popular, hasta yo lo vi en la tele cómo estaban
entrevistando a gente que esos días van a repartir sándwiches, tortas, agüitas, ¿qué más? Café, atole, o sea, pero llegan a dar el alimento espiritual únicamente, hermano. Porque ¿vieron cuando llegamos cuántos había? Y entran y le dicen a la gente, ¿gusta un café? ¿Gusta una torta de bacalao? Bueno, por ahí hubo un hermano que hasta cenó. ¿Dónde está? ¿Dónde se me escondió? Ah, ya está. Cenó con los católicos. Yo quiero pensar que les predicó, pero bueno. Entran, pero únicamente dan el alimento material. ¿Sí se entiende? No, se tiene que dar el alimento espiritual. Vamos a dar una oración de consolación porque la gente en ese momento, en un día tan especial para ellos, está sufriendo una aflicción porque tiene a su enfermo. Y entonces tenemos que llegar con la evangelización, con la consolación, con la oración, pero dejarle bien claro que Cristo es el Señor de sus vidas y que es el único que trae la salvación a través del arrepentimiento y de la fe. ¿Sí? Para mostrarles también que todos llegamos destituidos de la gloria de Dios, muertos espiritualmente, sin temor, hermano, hablar de la verdad. Dios es el que va a hacer la obra, nosotros somos los que predicamos y Él es el que va a hacer la obra. Entonces no tenemos que estar estáticos. La próxima vez que vayamos tenemos que estar activos en la palabra. Ok. También es útil la teología bíblica para el discipulado, ¿cierto? Ustedes están tomando un discipulado, que es mañana, los invitamos a las 7 de la noche, ¿sí? Jesús oró y dijo, santifícalos en tu verdad, Señor, santifícalos en tu verdad. Van a ser santos, pero en tu verdad, en mentiras no, en mentiras nadie es santo, hermano. También es importante para la unidad. Recuerdan que somos la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque el mismo Espíritu Santo que trae Lorenzo, el mismo Espíritu Santo que trae Agustín, el mismo Espíritu Santo que trae Cuquita, ¿sí? El mismo Espíritu Santo que trae cualquier nacido de nuevo de aquí, esa es la unidad. Por eso es importante que nosotros conozcamos la teología bíblica. Es importante para la adoración, hermano. Adorar a Dios es declarar sus excelencias y exaltarle por quién es Él. La verdadera adoración es la respuesta a la sana doctrina. Porque podemos cantar, esa es adoración también. Y si se dieron cuenta que cantamos la doctrina, si se dieron cuenta que cantamos la palabra, no cantamos cosas emocionales sin sentido, como yo arrebato y arrebato y arrebato, y quién sabe qué tanto está arrebatando esta mujer cantando una cosa emocional sin sentido y sin sana doctrina. Ok. La tercera marca. ¿Cuántas llevamos? La primera es la predicación expositiva. La segunda es la teología bíblica. Eso es lo que tú vas a ir observando, hermano. Si tú realmente este año tuviste la disposición de haber entrado ahí, de haber permanecido ahí. Y si algo te faltó, no hay problema, el Señor es paciente para que esta década que entramos y este año que vamos a entrar, o sea, podamos meter esto en nuestra vida como iglesia. La siguiente marca es el Evangelio. El Evangelio se trata de que hay un solo Dios, Él es santo y nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que esa imagen y semejanza con la cual nos creó se manchó por el pecado. Y entonces ahora tenemos la total depravación del ser humano. Ahí está la imagen de Dios, el Padre, desde que nacemos. Pero por el pecado tenemos la total depravación del ser humano. Todo lo que Él depositó en nosotros al momento de hacer el soplo divino, ¿recuerdan? Y fuimos un ser viviente, fuimos seres vivientes, ahora al pecar todo eso se manchó. Y entonces dice aquí que por su gran amor Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. Fíjate bien, porque esto es evangelización. ¿Cómo puedes llegar a alguien? Porque en una situación en donde el Señor te esté hablando, no audiblemente, Él tiene formas de comunicarse a tu interior.
Y muchas veces tú puedes estar parado así en tu trabajo y llega aquel que trabaja contigo, no sé, a lo mejor es una fábrica de herramientas y son los almacenistas. Estoy poniendo un ejemplo. Y ese que te cae tan mal, en tu interior el Espíritu Santo se comunica contigo y te dice, predícale. Y ese hombre es mal hablado, es descreído. O sea, no lo juzgues, refléjate como tú eras antes. Y él te dice, háblale. Y tienes que llevar esto, porque dice aquí que por su gran amor Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, quien vivió una vida perfecta y murió en la cruz cumpliendo así la ley de Dios y recibiendo en sí mismo el castigo de los pecados de todo aquel que renuncia a su pecado y confía en él. ¿Qué dice Juan 1:14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice Juan, la vimos, la experimentamos, caminamos con él, platicamos, comimos, dormimos junto a él, vimos su gloria a través de sus milagros, prodigios y señales que hizo. Vimos su oración. Muchos de nosotros, aunque nos fuimos a esconder cuando teníamos miedo porque lo atraparon, supimos cómo la vivió y cómo la padeció. Y Juan puede testimoniar que estuvo al pie de la cruz viendo todo el calvario que pasó. Por eso dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando tú vayas a evangelizar, háblales de ese Dios portentoso y amoroso que se hizo carne y que vivió y que sufrió y que pagó. Háblales de eso. Jesús se levantó de los muertos demostrando que Dios aceptó su sacrificio y que la ira divina para con nosotros ha sido aplacada. Ahora ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, ya no. Ahora nos llama al arrepentimiento de nuestros pecados y a confiar solamente en Cristo para recibir el perdón. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en Cristo, nacemos de nuevo y recibimos vida nueva, una vida eterna con Dios. Dios está formando un nuevo pueblo para sí mismo con todos aquellos que se someten a Cristo como el Señor de sus vidas. El Señor Jesús ya es el Señor de tu vida. Analízalo, hermano. O sea, platica en la oración con Él, ve la vida cómo se va transformando a través del arrepentimiento y de la fe, para que digas, sí es mi Señor, es el Señor de mi vida, no lo oculto, aquí está, Señor, y hablo de ti, y donde voy lo expreso, donde voy lo predico, no tengo temor, no tengo vergüenza, no me importa que me corran de mi trabajo, este es el Señor de mi vida. Ok, vamos a ver el cuarto, que es la conversión. Y ahí está, ahí está dura la situación, pero sí, dice, un entendimiento bíblico de la conversión reconoce tanto el papel de Dios como el papel de las personas en la salvación. Ahí es algo bien importante. Dice, en la conversión Dios da vida a los muertos, ¿cierto? En la conversión, nueva criatura eres y estás capacitada. Efesios 2:5, así rápidamente vamos a verlo. Dice, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, por pura gracia. No has hecho nada meritorio, ni harás nada meritorio en tu vida que te dé la salvación. Pastor, ahora ya me porto bien, ahora soy bondadoso, ahora llevo el mensaje. Sí, eso es verdad, pero ese es el testimonio de que ya eres salvo, nada más, no es para salvación. ¿Ya se entendió, hermanos? Ese es el puro testimonio de que ahora estás caminando en obediencia, de que ahora eres hijo de Dios, pero tú no hiciste nada, por gracia fuiste salvo. Otra de las cosas que hace el Señor
es que da vista a los ciegos, da los dones de la fe y el arrepentimiento. Él los da. Yo quiero que aquí tengas muy presente esto. Tú no puedes arrepentirte por ti mismo. Por eso no va primero el arrepentimiento. Porque ¿qué hemos hecho nosotros antes de nacer de nuevo? No pretendimos arrepentirnos muchas veces y no había el ansiado resultado. Volvíamos a caer y volvíamos a caer. Ahora dice aquí, fíjate bien cómo dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Pastor, eso no. A mí me gustaría que dijera que fuera, se te ha concedido que creas en Él y también seas próspero en Él. No, dice que padezcas por Él. Y dice Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles, o sea, fíjate bien, lo que están diciendo los judíos, y se dan cuenta en ese momento, dice, a nosotros ya nos concedió el arrepentimiento Dios, y cuando ven la conversión de un gentil, dice, wow, de manera que a ellos también ya les fue concedido, ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se maravillan los judíos decir, ya abrió la salvación también para los que están fuera del pueblo judío, que somos tú y yo. Pero Él lo da, es un don de Dios el que lo pone en ti. ¿Sí se entiende? Lo otro que nosotros intentamos hacer, parecido al arrepentimiento, se llama remordimiento y sentimiento de culpa. No, Él da el verdadero arrepentimiento, el cambio de juicio y actitud que Él quiere para que sea su hijo, para que lo glorifiques. Dice también que da la conversión de las personas, se arrepienten de su pecado y creen en Jesús. Un entendimiento bíblico de la conversión reconoce que solo Dios puede salvar, solo Él. Por eso, pastor, pero yo llegué a un programa de rehabilitación donde me enseñaron a dejar de beber. Está bien. Yo fui alguna vez con un psicólogo y me cambió ciertas manías de conducta. Está bien. Yo una vez fui a los Weight Watchers con los optimistas y me quitaron un poquitín lo amargadón. Está bien. Pero ellos no te salvan. Yo creo en la Virgen María, pero no te salva la Virgen María. Es más, ya ni vírgenes, ya no se le puede nombrar virgen. ¿Ya se entendió, hermanos? Como dice aquí, que el único que salva es Jesús en un entendimiento bíblico, y Dios salva a las personas mediante su divino poder, el cual permite responder al mensaje del Evangelio por medio del arrepentimiento y la fe en Cristo. ¿Por qué es tan importante esto? Es importante que las iglesias tengan un entendimiento correcto de la conversión, porque dicho entendimiento, dice, clarifica, fíjate bien, clarifica la manera en que las iglesias deben exhortar a los no cristianos, es decir, deben llamar a los no cristianos a arrepentirse de su pecado y a confiar en Cristo. Todo el que llega por primera vez, que no conoce de la palabra de Dios, es lo que tenemos que decirles. Recuerda a las iglesias que deben descansar en Dios cuando hacen su trabajo evangelístico. Solo Él puede dar una nueva vida espiritual. Enseña a las iglesias a conservar una clara distinción entre sí mismas y el mundo. Tiene que haber una diferencia, hermano. Por eso luego me dicen, oiga, pastor, ¿se puede uno tatuar? Bueno, si ya llegaste tatuado, no hay problema. Pero ya estando en Cristo, ¿por qué te quieres tatuar? ¿Por qué quieres un tatuaje? ¿O por qué quieres ya estando en Cristo? Pues yo revisé la Biblia y dice que eso no habla de pecado, ¿ok? No habla de pecado, pero glorifica a Dios. ¿La Biblia habla del carnaval? No, ¿verdad? Glorifica a Dios. Muchos jóvenes me preguntan, ¿y la música secular la puedo escuchar? Digo, hay música secular que es romántica, música secular que es instrumental, como por decir las novenas de Beethoven y todo eso, ¿no? Que es música clásica y no tiene nada de
de extraño que algún cristiano pueda escucharlas, no sé, como un aspecto de gusto, de relajamiento, ¿no? ¿Es malo? Dice escuchar ¿cómo se llaman estas bandas? ¿Y yo qué quieren que les digo? No, o sea, no es malo, pero es como que es naco. No, no es cierto. No, no es cierto. No, no es cierto, hermanos. No, no glorifica a Dios, no glorifica a Dios. No, porque miren, hermanos, la música es una controversia también, pero a lo que yo me refiero es que no todo glorifica a Dios, ¿no? Eso es lo que nos está indicando aquí. La vida de sus miembros deben de estar marcadas por el fruto de la conversión. ¿Cuál es el fruto de la conversión? Las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Y se encuentra en Gálatas 5:22, para que ustedes las estudien. Enseña a las iglesias, dice aquí, dice, las iglesias deben bautizar y permitir la participación en la cena del Señor solo aquellos que dan evidencias de la conversión. Las iglesias deben evangelizar e instruir en la vida cristiana de tal modo que se enfatice continuamente la naturaleza radical de la conversión. Ok, ya una vez visto esto, nosotros entendemos que una verdadera conversión es alguien que va a dar un fruto de Espíritu Santo, que se le va a ver realmente su cambio, que realmente lo vamos a ver cómo ese fruto se empieza a dar en la persona. ¿Sí me explico? Ok. El quinto es la evangelización. ¿Qué es la evangelización? Es sencillamente contarle a la gente inconversa. Vimos el evangelio, no lo confundas. El anterior fue el evangelio y esta es la evangelización. Sí, porque se me quedaron como diciendo, ya eso ya la repitió, pastor. No, es la evangelización. ¿Qué es la evangelización? Sencillamente contarle a la gente inconversa las buenas nuevas de lo que Jesucristo ha hecho para salvar a los pecadores. Para evangelizar de forma bíblica debemos, 1, predicar el evangelio completo, incluso los duros aspectos de la ira de Dios contra nuestro pecado. Muchos no quieren hablar del infierno. Muchos dicen, no les hables del infierno, pues se van a asustar. No, hay que hablar del infierno. Y nosotros hacemos énfasis. Mira, si realmente el infierno existe, no estés con Cristo por miedo a irte al infierno, pero te lo tenemos que predicar. Al evangelizarte te tenemos que decir que hay un castigo eterno. ¿Y por qué el castigo tiene que ser eterno, hermano? Porque Dios es eterno. Y la ofensa fue eterna. Así como es eterno el castigo, también es eterna la salvación, la vida en Cristo. ¿Sí? Ok. Entonces dice aquí, ¿dónde me quedé? Ok, llamar a la gente a arrepentirse de sus pecados y confiar en Cristo. Dejar claro que el creer en Cristo tiene un alto costo. ¿Sí te has puesto a pensar en eso? Cuando revisas el egocentrismo que cargamos aún, cuando te das cuenta los objetivos que a veces perseguimos, las prioridades que todavía tenemos, es un alto costo, pero que vale la pena. En las Escrituras hay enseñanzas acerca de la evangelización. Vamos a ver 2. ¿Sí? Vamos a ver Romanos 10. Vamos a Romanos 10, del 14 al 17. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual han creído? Esa es una palabra, hermano, que tienes que hacerte constantemente. Porque mira, a veces el egocentrismo, la vergüenza, ya están ahí, Romanos 10, 14, 17. 14 al 17. Muchas veces no quieres. Y yo el otro día te conté la historia de un hombre, ¿sí?, que salió ahí en internet, que es verídica, que fue a una aldea donde eran musulmanes y tenía prohibido entrar. Y fueron corriendo el jefe de la tribu y varios y le dijeron, ya te dijimos
que no puedes venir aquí. ¿Por qué estás de necio? Ya te lo dijimos. ¿Cuál quiere que fue su contestación de él? Dice, es que si yo no vengo, ¿quién les hablará de Cristo? Fíjense nomás. Y ante el peligro de cómo lo golpearon, lo dejaron inconsciente, ¿no? De verdad. Entonces por eso dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ahí está tu vecino, ahí está tu familiar, ahí está aquel que tú dices, no, este no va a entender. Ahora, como ya sabes hasta de la predestinación, puede cruzar por tu mente, a lo mejor este ni predestinado es. No, tú no sabes, hermano. No, tú no sabes. Tú tienes que predicarles a todos. Cuando tú conoces la predestinación, es cuando más tienes que tener el afán de predicarles a todos, porque tú no sabes quién es predestinado. El único que sabes tú es Dios. ¿Sí? Ok, entonces dice, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. En unas dice de Cristo, en unas versiones. Entonces, esa es la principal, hermano, la que tenemos que llevar a cabo, ¿sí? Cuando una iglesia tiene un entendimiento no bíblico del evangelio, no evangeliza. No evangeliza. Miren, enero, febrero, a la mitad de febrero, vamos a ir a evangelizar otra vez al hospital. Ahorita ya fuimos una buena porción, este 24 ya fuimos 27 y como que se nos antojaba que unos estuvieran aquí y otros en la 98. ¿Ya se entendió? Repartir los tamales y vámonos para allá, pero tenemos que hacer relaciones públicas con los inconversos. Nosotros tenemos una muy buena relación pública con el director de este hospital, ¿no? ¿Y cómo se quedaron aquellos cuando nos vieron entrar toda la bola para adentro? Pero no íbamos nada más a dar comida, íbamos a evangelizar, íbamos a dar la comida espiritual, íbamos a hablar de la salvación y a presentar al Dios Todopoderoso que es el que salva. ¿Ok? Entonces dice, por otra parte, un entendimiento bíblico de la evangelización nos aclara el papel que cumplimos en la misión que Dios ha dado a las iglesias. Hemos de predicar las buenas nuevas de lo que Cristo ha hecho y orar para que Dios produzca la fe en ellos. Pon atención en eso. Tienes que orar para que Dios produzca la fe en ellos. En cuanto llega alguien a tu vida a conocer de Cristo, ya vino, ya está viniendo, tu oración debe ser enfatizada para que Dios produzca la fe en esa familia. ¿Ya se entendió? Ese es tu... No sé, es que ahora no sé qué orar. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo, hermanos. Si tenemos cantidad de gente por la que hay que orar, ¿no venimos los sábados a orar? 6, la membresía de la iglesia. Ahí es otra parte importante. Según la Biblia, la membresía de la iglesia es el compromiso que cada cristiano debería de tener para asistir, amar, servir y someterse a una iglesia local. No puede ser el cristiano solitario. No puede ser, hermano. A lo largo de la historia en el Antiguo Testamento, Dios hizo una clara distinción entre su pueblo y el mundo. Vean lo que dice Levítico 3:16. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviera blanca, entonces vendrá al sacerdote. Fíjate bien. Mas cuando la carne viva cambiare y se volviera blanca, entonces vendrá al sacerdote. Es una clara distinción de lo que tú debes ser del mundo al cristiano, al Hijo de Dios. A veces nos resbalamos re feo, de veras. Yo hubiese querido que el partido de hoy fuera a las 11 de la mañana. Para ver, pero no es lo que yo diga.
es lo que Dios dice. No se resbalen, hermanos. Digo, a mí me emociona también el fútbol, de verdad me emociona, y yo me siento a ver, pero cuando haya que tener la prioridad, da prioridad al Dios que dices amar, de verdad, hermano. Dice aquí, Cristo dice que entrar en el reino de Dios significa estar unido a la iglesia en la tierra. Ok. ¿Por qué es importante la membresía bíblica de la iglesia? La iglesia representa el testimonio de Dios en el mundo. Sí, porque tú no eres un simpatizante. Si tú te consideras membresía de la iglesia, dice aquí que representa el testimonio de Dios en el mundo. La iglesia manifiesta su gloria. O sea, tú eres la iglesia. Por tanto, los no cristianos deberían de ser capaces de ver en la membresía a la iglesia de Dios. De verdad. No importa, a veces vamos a fallar. Eso es verdad también. Pero más constantemente deberían de ver eso. La gente que está a tu alrededor. 7. La disciplina. En su definición más general, la disciplina de la iglesia es todo lo que la iglesia hace para ayudar a los miembros ¿a qué? A crecer en la santidad. Porque todavía tenemos pecado residual, ¿sí? Todavía podemos resbalarnos y caer, todavía puede atraparnos el mundo, todavía, hermano, todavía. Por eso la disciplina tiene que estar ahí. Dice, tiene que ayudar a sus miembros a crecer en santidad y a luchar contra el pecado. La predicación, la enseñanza, la oración, la adoración congregacional, las relaciones de responsabilidad mutua y la supervisión piadosa de pastores y ancianos, todas estas son formas de disciplina. Yo sé que a veces te caigo mal, yo sé que a veces cuando te exhorto o cuando te estoy diciendo, a ver, vengan para acá, yo por decir a los novios de estas iglesias que ya están comprometidos para casamiento, les hablo, a ver, vengan para acá, ¿cómo van? ¿Cómo va su santidad? ¿Cómo va esta situación? Y a veces les he de caer mal, pero es parte de lo que manda hacer Dios. Y de esto deberíamos de ser parte todos, porque ya vimos que la membresía tiene que dejar el mundo para hacerse a Dios. Y entonces dice aquí, en el sentido más específico, la disciplina de la iglesia es el acto de corregir el pecado en la vida del cuerpo de Cristo. Aquí se ha tenido que aplicar la disciplina en las 3 partes que está en la Biblia, y cuando no se entiende se ha tenido que ir la persona. Porque un poco de más, ¿cómo dice? Un poco de levadura leuda la masa. Tenemos que cuidar que aquí haya santidad, no perfección, santidad. Dice, el Nuevo Testamento muestra que la disciplina correctiva, excluir a pecadores no arrepentidos de la comunión de la iglesia. ¿Ya se vieron lo que es eso? El Nuevo Testamento muestra que la disciplina correctiva, y la disciplina correctiva es excluir a los pecadores no arrepentidos de la comunión de la iglesia. Es un mandato, es un mandato. Mateo 18, del 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Un correctivo, ¿sí?, que lo excluye de la comunión de la iglesia. Si no entiende, si entiende, ¡pum! Y la idea es que vaya para que después regrese arrepentido, y aquí lo vamos a estar esperando, hermano. Aquí estamos orando. Yo ahí tengo una lista de los que han sido excluidos y estamos orando por ellos. No se corren del corazón, jamás. Ocho, ya vamos a terminar. El discipulado. A mí me da mucho gusto que a veces en el discipulado hay más gente que en los cultos del miércoles. De verdad, porque se ve que hay un interés por conocer mejor
la teología bíblica y tener un conocimiento del carácter de Dios. Ahora, eso tiene que ser puesto en práctica, si no, no sirve. La Escritura enseña que un cristiano vivo es un cristiano que crece. La Escritura también enseña que crecemos no solamente mediante la instrucción, sino también mediante la práctica. ¿Sí se entiende? Ok. Por tanto, las iglesias deben exhortar a sus miembros a crecer en santidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Pedro exhortó a sus lectores a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, dice el Señor a través de Pedro, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Ok? Tú vas a enseñar a alguien. Ese alguien va a salir de la oscuridad a la luz. No te empiezas a sentir tú el Salvador. No te empieces a sentir tú el que tú fuiste. No te adjudiques cosas que no son tuyas. ¿A quién es la gloria? Al Señor. Lo dijo Pepe hace rato, tú eres un conducto, tú eres una herramienta, tú eres un micrófono. ¿Sí? Ok. Promover el discipulado y el crecimiento bíblico es importante porque ninguno de nosotros es un producto terminado. ¿Ya se entendió? Aún tenemos pecado residual. Cuando estemos en gloria libre de pecado, ya te graduaste. Pero por lo pronto no somos producto terminado. Desde ahora y hasta el momento de nuestra muerte, todos nosotros vamos a luchar contra el pecado. Y necesitamos mucha ayuda en esa lucha. Mucha ayuda. Si una iglesia descuida o enseña una versión desviada no bíblica del discipulado y el crecimiento, desanimará a los cristianos genuinos y les dará una confianza incorrecta a los falsos cristianos. Por eso mucha gente ha llegado aquí. A Dios gracias. ¿No les pasó lo mismo? ¿Les pasó? Tarde que temprano se desanimaron cuando no les estaban enseñando lo correcto. Una iglesia que no crece en la fe producirá finalmente un testimonio poco sano para el mundo. Y el 9. ¿De quién cree que habla el 9? Como colofón. ¿Una idea? Bueno, sí, de Dios hablan todas las marcas, pero específicamente, ahí la iglesia no. Bueno, habla de la iglesia, pero específicamente en un punto. Porque ya una vez que aprendimos estas 9, van 8 marcas, tenemos que asumir un liderazgo. ¿Sí se entiende? Y ya sabemos que el liderazgo en la iglesia no es igual que el del mundo, eso lo tenemos bien detallado. En el mundo tú te enseñoreas de la gente, aquí no. Aquí tú sirves a la gente. ¿Sí? El que quiera ser más grande, exactamente. Y entonces por eso ya está próxima la mantita de yo soy como Jacobo y Juan. ¿Recuerdan? Cuando leímos yo soy como Jacobo y Juan. ¿Qué querían estos dos apóstoles? Querían privilegios, ¿sí? Querían promoción. Por eso, hermanos, cuando ustedes escuchen en las iglesias que este año Dios te va a promocionar, haz tu cara así de, qué fastidio. Que este año Dios te va a promover ay, qué fastidio. Que este año es el bueno, qué fastidio. No, dice, la Biblia enseña que el liderazgo de cada iglesia local debe estar formado por una pluralidad de hombres piadosos y cualificados a los cuales llamamos ancianos. Esto estamos orando. Aquí hay varones de Dios que deben de estar dispuestos a anhelar esto, anhelarlo con todo su corazón. No tenerle miedo a decirle al pastor en los subsecuentes días, pastor, quiero servir. ¿Por qué hay miedo? Porque dice aquí, hombres piadosos y cualificados a los cuales se les llame ancianos. Pablo expone las cualificaciones de los ancianos, son muchas, no las vamos a tocar ahorita, ya las hemos visto en el discipulado.
hombres piadosos, algunos pasajes que dan evidencia de la pluralidad de ancianos de una iglesia local. Los ancianos son un don de Dios a las iglesias, hermano. Alimentar a las ovejas de Dios por medio de la palabra de Dios, esa es parte de su labor, de ese liderazgo. Guiar a las ovejas, proteger a las ovejas de los ataques, mientras se protegen a sí mismos y a la iglesia por medio de la sabiduría de Dios. Conclusión: el liderazgo bíblico de la iglesia es importante porque sin él el pueblo de Dios es como un rebaño de ovejas sin pastores. Cuando una vez se forma los ancianos en la iglesia, va a haber líderes, hermano, de más ministerios, mujeres que asuman el liderazgo. Ya hay mujeres ahorita que están asumiendo el liderazgo en la escuela bíblica. Se necesitan más mujeres. Hay una reunión de mujeres, hay un ministerio hospitalario de mujeres, nomás dejan entrar mujeres. Yo estoy orando para que podamos entrar los hombres en otro horario, pero ahorita nomás el director permitió mujeres. Entonces tenemos que orar por esto también, hermano, porque todo concluye en que debe de haber quien guíe bien a una iglesia en base a estas 9 marcas, a estos 9 propósitos, a estas nuevas situaciones que si las observamos, hermano, y sentimos la satisfacción de haberlas cumplido en este año, estamos caminando correctamente. Si ustedes observaron a través de lo que les prediqué ahora que no estamos haciendo cosas que aquí nos están sugiriendo, que aquí nos está sugiriendo el que escribió esto, pero la palabra de Dios nos está ordenando. El día de mañana tenemos un discipulado, háganmelo saber. Háganmelo saber, pastor, estamos fallando en esto. Yo veo que muchos apuntan. Yo estoy siempre dispuesto a recibir, o sea, el que se equivocó, pastor, con mansedumbre, ¿eh? No van a agarrar a bibliazos, con mansedumbre, ¿no? Aquí se equivocó, aquí se está equivocando. No hemos hecho esto, pastor. ¿Sale? Para que de esa manera nosotros arribemos a la siguiente década y al siguiente año, para cumplir los propósitos de Dios y olvidarnos de tonterías, de comer uvas, de sacar maletas, de prendas de colores, de propósitos millonarios, de cosas de esas que no nos benefician, que no nos ayudan como iglesia, porque van a venir más ovejas hambrientas de una buena doctrina que es la Biblia. ¿Sale? Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa tarde tú nos has hablado de los propósitos que tú tienes en determinados periodos de tiempo y existencia en esta tierra. Hoy estamos terminando un año, Padre, y estamos gozosos porque terminamos evangelizando, Señora, a aquellos que necesitan escuchar de tu palabra. Estamos gozosos, Señor, porque vamos a empezar evangelizando, Señor, y trabajando en tu obra. Estamos gozosos, Padre, y te damos muchas gracias porque nos has permitido mantener la iglesia abierta los 365 días del año, Padre. Para que en ese tiempo, Señor, tu palabra sea enseñada, tú seas presentado en tu debido carácter. Padre, te damos gracias porque no nos ha faltado el alimento. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido bendecidos con muchas cosas que no esperábamos este año. Pero sobre todo te damos gracias, Señor, por la salvación que has traído a nuestra vida, porque somos tus hijos y porque vamos a levantarnos, si tú no lo permites, el día de mañana, a cumplir tu voluntad. Gracias, Padre, bendito seas. Te damos honra y gloria en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice...